Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología, Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Samsung Crystal AU7000. El diseño nos recordará mucho al TU7000 del año pasado, ya que son muy semejantes, con un toque simple y moderno. Como es usual, los bordes siguen siendo de menos de 1 centímetro, con los mismos soportes en V hechos de plástico rígido de una calidad aceptable sin tantos tambaleos a la hora de ponerla sobre algún mueble. Para articularlos solo tendremos que deslizarlos hasta escuchar un clic y listo. Esta vez no podremos ajustar la altura como en la AU8000, pero sí tendremos una buena administración de los cables, pues viene con un par de clips. Por debajo del logo de Samsung notaremos un pequeño botón que podrá cambiar los canales, el volumen y las entradas, además de apagar o encender la pantalla. La parte de atrás está construida principalmente en plástico de color negro con el característico patrón de metal cepillado y con algunas ranuras horizontales para adaptar los cables, mientras que todas sus entradas están ubicadas hacia un lado, facilitándonos el acceso a ellas. Su grosor es de 6 centímetros con la posibilidad de montarla a la pared. Viene con el nuevo modelo del Control One Remote sin el panel solar trasero ni la carga por USB y sin un botón para los comandos por voz, pero sí con un par de pilas. Los precios y los tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. La calidad de imagen en general es pasable, casi idéntica a la TU7000 de 2020, con una relación de contraste nativo alto, ofreciéndonos un buen color en las imágenes. Su brillo es suficiente para ver contenido estándar y no tan aceptable para ver HDR, sin olvidar que combate bien los reflejos del día, así como el deslumbramiento de la luz, además de implementar una muy buena uniformidad de negros muy parecida a su hermana la AU8000, con la presencia de algunas fugas de luz, aunque esto varía de pantalla en pantalla. Como es frecuente, no contamos con una función de atenuación local para optimizar aún más la calidad de imagen, pero sí tendrá un modo juego básico pero efectivo con un buen retraso de entrada y un tiempo de respuesta aceptable. El audio en general es decente, entregándonos una potencia total de 20 watts con dos pequeños altavoces de 10 watts cada uno. Su rendimiento a la hora de ver series, deportes o películas será más que pasable, volviéndose algo ruidoso cuando subamos el volumen a más de la mitad en una habitación mediana e incluso grande. No obstante, si continuamos subiendo el volumen percibiremos algo de distorsión en el audio. Esto se puede mejorar al conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido. Recuerda que este modelo es compatible con señales de audio Dolby Digital y Dolby Atmos por medio de la entrada HDMI y ARC, ya que por la salida óptica digital solo podremos reproducir audio Dolby Digital. En conexiones tenemos 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado, que es excelente para conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido. Una entrada USB 2.0 para conectar algún disco duro, una entrada para el cable de internet, una salida óptica digital ideal para conectar una barra de sonido y una entrada para la antena o cable. Es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz, además de venir con Bluetooth versión 4.2. Esta pantalla es compatible con la mayoría de las resoluciones más comunes como contenido estándar y 4K, también con los formatos de video HDR10, HDR10 Plus y HLG. Su tasa de refresco nativa es de 60 Hz acompañado de un panel VA de 10 bits en todos sus tamaños para ofrecernos un buen manejo del color. Su sistema operativo es Tizen en su versión 6 potenciado por el procesador Crystal 4K de 4 núcleos. Viene con una memoria RAM de 2 GB y con un almacenamiento interno de 16 GB. El brillo máximo para SDR es de 350 nits, mientras que para HDR será de 300 nits. Su consumo de energía en reposo es de 29 watts y hasta 90 watts cuando la estamos usando. Esto solo aplica al modelo de 50 pulgadas.
Nos encontramos ante una pantalla básica 4K de entrada que llega a sustituir a la TU7000 de 2020, con ligeras mejoras en la calidad de imagen, que se notan en los colores y en el brillo, ofreciéndonos un desempeño aceptable a la hora de ver contenido variado, como series o películas en habitaciones oscuras, además de ser una buena opción para videojuegos, ya que su modo juego posee un retraso de entrada bajo y un tiempo de respuesta aceptable, además de quitar los saltos y temblores cuando estemos jugando. La podemos comprar en la gran mayoría de las tiendas departamentales, así como en los centros comerciales y en muchos sitios de internet por un precio accesible. Lo bueno es que tiene una calidad de imagen equivalente a su predecesora del año pasado, manejando muy bien los reflejos del día, implementando el sistema operativo Tizen en su versión más nueva, con una interfaz simple, fácil de usar y un poco más fluida con un buen desempeño en la práctica. Viene con algunas aplicaciones preinstaladas como Apple TV, YouTube, HBO, Netflix, Disney Plus, entre muchas más que podremos descargar de la tienda de apps, además de ser compatible con los asistentes de voz inteligente como Alexa o Google Assistant, con resultados positivos durante su uso. Lo malo es que no cuenta con una función de atenuación local. Además, el brillo que implementa no es suficiente para darnos una buena experiencia HDR y sus ángulos de visión serán limitados por el tipo de panel que trae, sin olvidar que probablemente el audio resulte algo bajo para habitaciones con un poco de ruido. En este caso, lo mejor sería adquirir una barra de sonido para mejorar el audio. En mi opinión, la U7000 vuelve a ser una buena opción a tener en cuenta en este 2021, optimizando ligeramente su calidad de imagen en comparación al modelo del año pasado, siendo ideal para ver películas, series, deportes o para jugar videojuegos, ya que su rendimiento es más que aceptable. No te la recomiendo si buscas una pantalla para ver contenido en HDR, ya que podrías decepcionarte. Además, no pienso que valga la pena actualizarse a esta U7000 si vienes de la TU7000 o de algún modelo semejante, ya que los resultados en el día a día serán bastante semejantes. Pero si esta es tu primer pantalla 4K, entonces quedarás complacido con los resultados. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.